Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de análisis y conversación de esta mañana. Nos acompañan Pedro Pizarro, vicepresidente del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y Raúl Méndez, investigador de Nodo 21. ¿Qué tal, Raúl? Todo muy bien, muchas gracias también. ¿Con nervio electoral o no? ¿No tanto? En mi caso no, al menos. Creo que se ha hecho una campaña bonita, una campaña con mística. Tuvimos un cierre bonito en el Estadio Santa Laura ayer. El de Evelyn Matei. Cartas están echadas y ahora la ciudadanía tiene que votar el día domingo. Raúl. No, a esta altura ya esperar con tranquilidad lo que suceda, viendo que la ciudadanía se pronuncie y en este periodo ya de bache electoral que no podemos hacer muchos anuncios. Claro, además también. Se acabó la campaña, se acabó la propaganda oficial y todos esos espacios para hacerlo públicamente. Lo que sí podemos hacer es analizar cómo fueron estos cierres de campaña y cómo llega cada uno de los candidatos. Raúl, ¿a quién ves mejor aspectado en este cierre de las campañas de esta semana? ¿Quién llega mejor preparado o parado desde el punto de vista de las sensaciones, que son bien importantes en la discusión? Son esta especie de... llaman a través de esa masividad a votar la gente y entonces, viendo las imágenes, lo que se ha transmitido, a mí me parece que, bueno, de todas maneras, el cierre de campaña o los cierres de campaña de Janet Jara han logrado una convocatoria masiva muy grande. Los actos en Maipú, en Valparaíso. Pero ¿Lleva también, un buen termómetro? Yo no sé si es un buen termómetro, sobre todo viendo lo que ha pasado en los últimos años. O sea, uno podría recordar, no sé si se acuerdan ustedes, el cierre de campaña de la apruebo de la primera convención constitucional. Sí. Entonces yo no sé si Muy diría masiva. que es un buen termómetro, por lo tanto yo mantendría el pragmatismo a esta altura, pero sí es muy importante, no sé si es un buen termómetro, pero sí es muy importante que los candidatos y las candidatas se vean acompañados por su gente estos últimos días. Y uno ve también ahí en las performances cómo ellos se posicionan con respecto a lo que han venido haciendo, cuáles son sus propuestas, y uno puede ver la campaña, o sea, el cierre de campaña de José Antonio Kast, con una puesta en escena bastante, uno diría, como de tipo estadounidense, cerrada, con esa performatividad que ha venido manteniendo durante el último tiempo, y por el otro lado, bueno, la de Johannes Kaiser y la de Evelyn Matei, que ayer parece que no alcanzó la masividad que esperaban alcanzar. ¿Qué dices tú, Pedro? No, fue bien masiva, o sea, yo no soy experto en ver cuánta gente es la que llega, pero sí, voy al estadio, entonces había una tribuna completa que estaba llena y había un tercio de la cancha que también, yo creo, así al ojo, habrán sido unas 10.000, 12.000 personas Eso aproximadamente. dicen en el comando, sí, 10.000 entonces, lo que pasa es que hubo momentos en que las personas iban llegando, después el discurso se fue, nos fuimos algunos que teníamos que trabajar hoy día, entonces era un tema de... Pero en su momento tiene que haber estado entre 10, 12 más o menos. Insisto, hay personas que se dedican al tema de poder determinarlo, pero más allá de la masividad, pues tal como señalaba recién, si recordamos el primer proceso constitucional, si fuese por masividad en los cierres de campaña, el resultado que hubo al final fue muy distinto. Entonces, son relevantes, son importantes sobre todo por un tema como de generar esa mística, esa compañía, esa cercanía. Evelyn Matei ayer tuvo una gran cercanía con las personas que la estaban acompañando, estaban todos los equipos. Por eso te decía, tuvo mística, estuvo bonito el cierre de campaña y ahora esperarnos. Pero llega con el comando de Matei, me refiero, su campaña, ¿llega con el ánimo en alto realmente, Pedro? Absolutamente, o sea, porque la encuesta, hay una veda, ¿no? No podemos hacer referencia directamente a la encuesta. Hay para todos los gustos lo que hemos visto en el último tiempo. Y también hemos visto, sobre todo en procesos electorales en países vecinos, vimos en Bolivia y en Argentina, que el resultado final fue distinto a lo que decían las encuestas. Entonces sí que estamos en una veda, pero que probablemente a todos los que nos están acompañando les ha llegado por WhatsApp eso, no reenviar, está prohibido, lo que sea, pero no voy a comentar ninguna para respetar. Pero uno ve que aparentemente habría una posición más bien cercana entre los tres candidatos, por consiguiente puede pasar, creo, cualquier cosa el día domingo. Oye, hay un factor que es el más importante quizá en este proceso de elecciones, que es el voto obligatorio. Y genera un nivel de incertidumbre en alto porque son 6 millones de electores que habitualmente no participan de procesos electorales, que ahora están obligados a hacerlo. No todos lo harán, por supuesto, pero si ya sumamos a una buena parte de esa nueva masa de votantes, le agrega un factor de cierta incertidumbre que es bien importante. ¿Cuán relevante es eso para hacer estos análisis previos, Raúl? Es importantísimo. El problema es que no sabemos dónde están, no sabemos lo que piensan, no sabemos cómo se comportan, no sabemos con lo que se identifican. Cuestión que para una elección es muy importante. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahí, más allá de las encuestas, de los estudios que se han hecho, y hay algunos bien robustos y bien importantes que se han transmitido, la única certeza la vamos a tener este domingo. Por lo tanto, y es la primera vez que no solo
tanta gente, sino que además de tan diversos orígenes, con tantas diversas formas de manifestarse, participan de una elección. Antes lo que nosotros teníamos era voto obligatorio, pero la gente antes se inscribía, por lo tanto ya manifestaba una voluntad anterior de querer participar en el proceso electoral. Ahora estas personas Nunca ellas conscientemente, voluntariamente han dicho yo quiero ir y después se arrepienten, que fue lo que pasaba antes, como se inscribían en un momento de mucha algarabía y después, bueno, quizás ya no me interesa tanto, pero estoy obligado. Claro. Ahora estas personas jamás se han manifestado por una opción electoral con la franqueza que van a tener que hacerlo este domingo. Y los estudios y las encuestas, harto de lo que dicen es que muchas de esas personas toman su opinión incluso en el camino entre que salen de su casa y van a votar, por lo tanto, medir eso es muy difícil. Sí, efectivamente, bueno, es la primera elección presidencial que vamos a tener con voto obligatorio, porque la anterior elección presidencial no era obligatorio. Pues hemos tenido ya votaciones con voto obligatorio, tuvimos los dos procesos constitucionales, tuvimos la elección municipal, y uno va viendo ahí los procesos constitucionales y la elección última municipal pareciera ser que es una mayoría que no es tan política. Dame un segundo, es que tengo que interrumpirte porque tenemos que ir a una noticia que está de último minuto en desarrollo. Habla la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Volvemos luego al panel de voces del poder. La situación vivida el día de ayer en la Corte de Apelaciones de Arica, en que lamentablemente un funcionario falleció, otro está grave pero fuera de riesgo vital. Informarles que al momento de conocer la existencia de estos hechos, se coordinaron de inmediato los protocolos de seguridad para los efectos de proceder a la contención y el apoyo emocional de tanto de los funcionarios de la Corte de Apelaciones. El presidente se contactó con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, el encargado de seguridad, el ministro Valderrama, también fue informado de la situación y se coordinó con el ministro encargado de la Corte de Apelaciones de Arica, la Corporación Administrativa del Poder Judicial desde su nivel central, y también en el zonal se activaron inmediatamente los protocolos para este tipo de situaciones. Hoy en la mañana se conoció el informe remitido tanto por la Corporación Administrativa, la información que dio el presidente de todos estos antecedentes y cómo habían ocurrido los hechos. También el informe, como dije, de la corporación y, en definitiva, y una solicitud de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, quienes también solidarizaban con sus compañeros de la zona y solicitaban algunas medidas de parte del Pleno de la Corte Suprema, varias de las que ya se habían adoptado el mismo día en que ocurrieron los hechos. En definitiva, se dispuso que la ministra señora Angélica Repeto, quien es la ministra encargada del Comité de Riesgo Psicosocial, se va a constituir la próxima semana en la Corte de Apelaciones con el objeto de evaluar la situación que se está viviendo entonces en dicha repartición y coordinar de manera directa con todos aquellos apoyos que se necesiten por los funcionarios en temas psicológicos y la ayuda que ellos requieran y la contención necesaria para sobrellevar este lamentable hecho. También, a petición de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales y compartiendo aquello la Corte Suprema, se ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de determinar algún tipo de responsabilidad o alguna cuestión que apareciera irregular, no obstante que se trata de un caso, una situación de funcionario. Hasta aquí por lo menos no aparece que haya habido alguna alteración de las medidas de seguridad, pero de todas maneras es importante analizar esta situación y por ello se tendrá que instruir este sumario por el fiscal respectivo de la Corte de Apelaciones de Arica. En segundo término, el señor presidente dio cuenta de los antecedentes relativos a las publicaciones que han aparecido en diario respecto de la situación del ministro don Diego Sempértigue. Analizada la situación, él conversó con el ministro en su oportunidad y el Pleno, estimando necesario la revisión
de estos antecedentes y obtener mayor claridad respecto de los mismos, dispuso la instrucción de un sumario administrativo que va a estar a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema. Eso es por lo menos lo que yo les puedo informar de las decisiones adoptadas el día de hoy y relativas a la contingencia que hemos vivido estos últimos días. ¿Sí? Bien, ahí estábamos escuchando a Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, quien confirma entonces que en la sesión de hoy del Pleno de la Corte Suprema, el señor presidente, dice, dio cuenta sobre las publicaciones que han aparecido en diarios sobre el ministro Diego Sempértigue. Lo que se ha instruido ahora es un sumario administrativo en contra de Sempértigue que estará a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema. Eso es lo que se revela entonces en este punto de prensa que ha entregado la vocera de la Corte, Soledad Melo, y de esa forma entonces es otro ministro de la Corte Suprema quien está en el foco de atención y envuelto en un proceso de esta naturaleza, con un sumario ya abierto. El presidente del Colegio de Abogados esta semana, Ramiro Mendoza, dijo que era necesario abrir derechamente un cuaderno de remoción debido a la relación del magistrado con el abogado Eduardo Lagos, que es uno de los imputados en la llamada trama bielorrusa. Esta crisis que ya involucró a la exministra Ángela Vivanco, que ha salpicado también a otros abogados, notarios, conservadores, se lleva por delante también a el juez Sempértigue, el nuevo Supremo que está en la mira en medio de esta trama. El medio Reportea.cl había revelado esta semana que, al igual que Ángela Vivanco, el magistrado también estaría involucrado en esta trama porque el Supremo, Sempértigue, viajó en un crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos en junio de 2024. Un viaje que coincide luego con las decisiones que se adoptaron en la Corte Suprema. Por esa misma fecha, entonces, en la que ambos coincidían en este crucero, coincide con el rol que jugaba Lagos como abogado representante del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitech. En este caso es donde Lagos está imputado por soborno y lavado de activos, y Sempértigue, como ministro de la tercera sala de la Corte Suprema, tuvo que resolver en 2 oportunidades recursos presentados por esta compañía. Ahí está el vínculo y eso es lo que genera entonces todo este ruido que va a derivar en el sumario ya instruido por el presidente de la Corte Suprema. Sempértigue resolviendo como juez en esa causa que involucraba a la empresa Velas Movitech, Lagos como abogado de esa compañía, ambos coinciden luego, semanas después, en un crucero en Europa. Esos son los antecedentes que derivan entonces en esta decisión que ha resuelto la Corte Suprema. 9:53, volvemos a la mesa de conversación aquí en Voces del Poder junto a Pedro Pizarro y Raúl Méndez. Hagamos un paréntesis en el ámbito político para recoger lo que estaba ocurriendo recién. El Poder Judicial en general se ha visto en los últimos 2 años envuelto en una tormenta bien importante. Ya han salido un par de jueces, de ministros de la Corte Suprema, jueces de cortes de apelaciones removidos también, fiscales investigados, etcétera. Y ahora se suma este otro antecedente. ¿Cómo lo sopesas tú, Raúl? No, yo creo que este caso de la trama bielorrusa es una de las cuestiones más importantes que han pasado en los últimos 10 años. Si uno descuenta o ve cómo termina lo que sucede con el caso Sokimich, deben ser de las dos cuestiones más cruciales. Y me parece que está muy bien que empiece a investigarse dentro de la Corte Suprema, que se tome peso de la gravedad de lo que está sucediendo. Yo también creo que debería derechamente abrirse un cuaderno de remoción para que ojo, que un cuaderno de remoción puede terminar efectivamente en la remoción, claro, o no, claro, pero tiene muchas más facultades para poder avanzar más rápido que un sumario administrativo. Y mencionar que cuadernos de remoción ya se abrieron recientemente contra los ministros Ángela Vivanco y otros, y hacer un punto ahí, que yo creo que es algo que es muy importante. La ciudadanía no ha podido conocer los antecedentes que están dentro de estos cuadernos de remoción, que sirven luego a la deliberación de los ministros de la Corte Suprema cuando estos deciden sobre si efectivamente el ministro es o no es removido. Ajá. A mí me parece que a la altura de la democracia sólida que tenemos hoy día, en el 2025, no se justifica que esos antecedentes sean secretos. Deberían ser públicos. Deberían ser públicos. La ciudadanía debería poder conocer cuáles son los antecedentes que están en la mesa para que los jueces luego tomen las decisiones que toman. Porque si no, alimentamos sospechas y nosotros no podemos sospechar
del Poder Judicial, que es la última instancia en resolver el conflicto entre personas en nuestro país. La última encuesta sobre confianza ciudadana en el Poder Judicial en nuestro país revelan una percepción de la ciudadanía positiva bastante baja, mucho más baja que en los demás países de la OCDE. Y es una responsabilidad gigantesca de todo el sistema político, de todas las personas que actuamos en política, de poder hacer que eso suba, y la transparencia en eso es fundamental. Claro, sí. Y es bien complejo, Pedro, pensando en que es un pilar del Estado de Derecho, digamos, ni más ni menos. Sí, claro, y es súper importante ahí de que funcione la institucionalidad. Hemos visto acá de que a los integrantes del Poder Judicial que aparecen involucrados se les hacen los procedimientos y salen. Y eso es bueno, creo que habla bien de que vayan saliendo. Pero también concuerdo, hay que recuperar la confianza, que la ciudadanía recupere la confianza. O sea, por algunos elementos el Poder Judicial se siembra esta sombra de duda, y eso es importante que se vaya esclareciendo, que las personas que tengan alguna responsabilidad salgan de la responsabilidad, de la función que estén cumpliendo ahí. Aquí se ha dicho de repente que es un tema de designación, pero yo creo que no hay ningún sistema de designación que te asegure que vayan a llegar personas 100% íntegras. Lo importante es que tú tengas los mecanismos que te permitan remover a aquellas personas que incurran en faltas que ameriten que dejen de cumplir con el cargo. De todas maneras, esto parece ser como cuando uno tira una hebra y empieza de a poco a desenredarse una madeja mucho más compleja, porque ya no son solamente abogados particulares involucrados en este caso, se involucra a una ex integrante de la Corte Suprema, ahora otro integrante de la Corte Suprema involucrado, conservadores, notarios. La trama es mucho más compleja, lo que hace mucho más difícil también, Pedro, toda la situación desde el punto de vista de cómo administrar esta crisis hacia adelante. No, pero yo creo que hay que tirar el hilo completo. O sea, aquí creo que lo importante es transparencia completa, limpieza completa. Hay muy buenas personas dentro del Poder Judicial, pero lamentablemente la imagen se contamina por un par, y eso hay que irlo sacando y hay que irlos cambiando rápidamente. Será un tema para el próximo gobierno, me imagino también, Raúl, ¿no? Como que tendrá que enfrentar esta situación con quizás alguna discusión más profunda. Por supuesto, y de hecho ya en el Congreso están avanzando reformas al sistema de nombramiento del Poder Judicial que podrían avanzar, yo creo, mucho más rápido. Vemos que a veces cosas que involucran a los mismos incumbentes en el Congreso avanzan a una velocidad que uno no entiende, y estas cosas que son estructurales a veces se demoran un poco más, y hemos visto resultados de comisiones asesoras presidenciales, hemos visto muchas recomendaciones de expertos que están sobre la mesa. Yo creo que es en buena hora el sistema político, quizás no para el próximo gobierno, en este periodo que está luego de las elecciones, hay que seguir avanzando en cosas importantes, y una de esas me parece que podría ser la reforma del sistema de nombramiento, y ojalá incorporar más mecanismos de transparencia en el Poder Judicial, porque finalmente la forma de ver cómo resuelven o de poder opinar sobre eso a través de los fallos y a través de sus resultados, y uno tiene que conocer los antecedentes de eso. Si no, opinamos con una venda, y eso le hace muy mal a la opinión pública. Estamos con Raúl Méndez y Pedro Pizarro en Voces del Poder. Vamos a hacer una pausa bien breve, volvemos de inmediato aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 10 de la mañana en punto, Voces del Poder. Hacemos a esta hora de la mañana junto a Pedro Pizarro y Raúl Méndez, nuestros panelistas invitados. Estábamos comentando, antes de escuchar el punto de prensa desde la Corte Suprema, estábamos comentando el escenario de la elección de este fin de semana, de la elección parlamentaria, o sea, presidencial y parlamentaria. Y ahí quería poner el foco también respecto a los desafíos que vienen a partir del resultado parlamentario. ¿Cómo están proyectando ustedes el escenario para cada sector en función de lo que ocurra en esa elección paralela, de la que hemos hablado quizás menos? El foco está puesto naturalmente en la presidencial, pero es súper relevante. Pedro. Sí, a ver, también en base a lo que se supo en encuestas que estaban hasta hace un mes atrás, que algo proyectaban ahí, pareciera ser de que al menos a nivel del Senado debiera haber una mayoría de derecha, centro-derecha, a nivel de la Cámara una cosa más bien ajustada. También tengamos ojo ahí, como no ha cambiado el sistema político,
Una cosa es cómo termine la elección el día domingo en la noche, otra cosa es que los parlamentarios se mantengan en los distintos partidos por los cuales sean electos. Tenemos varios parlamentarios que son electos por un partido y luego están en otro, y eso no tiene sanción lamentablemente hoy en Chile. Sí. Y eso también va a ser relevante para la eventual segunda vuelta, porque una segunda vuelta entre dos candidatos, uno que tenga mayoría, otro que no la tenga, también es algo que debiese marcar algo las preferencias para esa segunda elección. Entonces, sí, hay que tener ojo en el tema parlamentario. Pareciera ser de que a nivel de la Cámara va a quedar más o menos parejo, y a nivel del Senado pareciera ser que va a haber una mayoría, pero esperemos el domingo lo que la ciudadanía así también lo dice. Vamos a ver, Raúl. Sí, yo sería un poco más escéptico con el caso del Senado, porque recordar que en este periodo el oficialismo partió con una mayoría en el Senado, que luego la democracia cristiana hubo senadores que se escindieron, armaron sus propios partidos y pasaron a estar en la oposición. Y habría que ver entonces cómo quedan ahí los resultados. Además, por la forma en que está construido el sistema electoral y el sistema de Hunt, que premia la unión por sobre la dispersión de candidatura o de lista, no sería posible traspasar derechamente la cantidad o el volumen de votos, por ejemplo, que se pudieran sacar en la presidencial a los resultados de la parlamentaria. Además que algo muy importante que va a pasar a propósito de la presidencial, pero que importa hacia abajo en la elección parlamentaria, es que se van a determinar cuáles son las ideas dentro de la derecha que triunfan, digamos. Y en esa impronta es donde se ve la principal batalla, por así decirlo, entre Evelyn Matei, entre José Antonio Kast, entre Johannes Kaiser. Y entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que va a hacer este sector que se entiende a sí mismo como centro, que ha participado de la oposición ahora, si alguien no como Evelyn Matei, sino que como José Antonio Kast o Johannes Kaiser llegaran a liderar a la derecha? Entonces, automáticamente uno no diría que ellos serían, no sé si de derecha, de centro, o parte de qué bloque. Han dicho que no gobernarían con ellos. Claro, parte de qué bloque entrarían a hacer alianzas, a lo menos. Yo creo que se juega muchísimo en la parlamentaria, sobre todo por las posibilidades de hacer reforma de la Constitución. Pero ese escenario, a ver, yo creo que ese escenario no se va a dar, así que esperemos el resultado el día domingo, pero estoy confiado con mi candidato. Oye, de todas maneras, conversábamos antes con el senador Ricardo Lagos Weber, y él decía que había un asunto bien relevante en juego en todo esto, que tiene que ver no con la gobernabilidad, sino con la conducción y la capacidad efectiva de conducir en el próximo gobierno. Y que en ese sentido el oficialismo, decía el senador, está mejor aspectado porque se generó una unidad muy rápida, post-primaria, y eso genera una cohesión que facilita la conducción política después en el gobierno. ¿Cómo ves ese punto en contraste con lo que pasa en la oposición, Pedro? A ver, en el caso de la candidata Evelyn Matei también tiene una coalición amplia, una coalición que agrupa personas que no siempre han votado igual en el pasado, pero que tienen una visión semejante hacia futuro. Por consiguiente, a nivel de gobernabilidad y conducción también está asegurada, está clara a través de ella. También, bueno, va a depender mucho de cómo termina la composición del Congreso el día domingo, pero esa capacidad de generar acuerdos, de avanzar, de encontrar puntos en común con personas con las cuales yo puedo tener alguna diferencia, pero puedo tener otras en las cuales concuerdo, y creo que es algo que la ciudadanía valora. Volviendo un poco a lo que hablábamos en un comienzo del tema del voto obligatorio hemos tenido con los dos procesos constitucionales. Los dos fueron rechazados y con ideas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía busca ese sentido común, la ciudadanía busca esa posibilidad de ponerse de acuerdo, de entendimiento. Yo creo que eso probablemente lo vamos a ver reflejado el día domingo. Pero de todas maneras, para Evelyn Matei, por ejemplo, está el desafío de poder sumar a esas fuerzas y alinearlas. O sea, con Partido Republicano se pueden generar algunos puentes y parece más sencillo ese proceso, pero todo parece indicar que el Partido Nacional Libertario va a tomar un rol más bien crítico, si es que no opositor derechamente, en el eventual gobierno de Matei o de Kast. Mira, hay que ver ahí, es proyecto a proyecto, es discusiones en las cuales pueden haber más puntos en materia de seguridad probablemente no van a haber muchas discusiones porque todos han dicho, pero una cosa son las ideas, otra cosa hay que llevarlas a cabo, tener los equipos, tener la experiencia, tener la capacidad. En materia de generación de crecimiento, en materia de empleo, probablemente son temas por los que hemos visto en la campaña en la que mucha discusión a nivel de los proyectos de ley no debía saberlo, y otra cosa es, bueno, hay que implementarlo, hay que llevarlo adelante. Claro que sí. Raúl, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves el escenario de balotaje donde puede estar Janet Jara
quién sería el mejor candidato para enfrentar en ese proceso de balotaje también. Porque lo hablábamos con el senador Lagover de cómo un escenario quizás más polarizado puede ser más favorable para las pretensiones del oficialismo. Claro, yo creo que una cuestión importante que hay que destacar por el lado del oficialismo es que se ha logrado una alianza la más amplia que en la historia se haya visto en nuestro país. O sea, uno no podría encontrar un arco más amplio de ideas políticas desde el centro hacia el progresismo y la izquierda que la que se está dando hoy. Por lo tanto, a mí me parece que más allá de un mejor contrincante, yo creo que las ideas que se van a contraponer son ideas de dos sociedades que miran de una forma distinta de lo que viene para el futuro de Chile. A mí me parece que ya, independiente de quién gane por el lado de la derecha en la primera vuelta y quién pase a segunda vuelta, ya hay una forma de construcción política que ya se ha sobrepuesto sobre las demás. Te lo voy a poner de la siguiente manera, a ver si logro explicarme. Pero cuando José Antonio Kast aparece detrás de un vidrio blindado, hablándole a su público en sus actos públicos en los últimos días, lo que está manifestando ahí es una forma de comunicar que uno diría que es más propia de Johannes Kaiser que de Evelyn Matei. Él, probablemente, por lo que dice en la encuesta, es quien está mejor expectado para pasar a segunda vuelta, pero tiene un problema. Él, ante el avance de Johannes Kaiser, no puede salir diciendo cosas más duras que Johannes Kaiser, porque va a necesitar hacer alianzas con Evelyn Matei cuando pase a segunda vuelta, si es que llega a suceder eso. Por lo tanto, tiene que hacer actos performativos que le permitan acercarse o parecer más duro que Johannes Kaiser sin necesariamente decirlo. Y eso es lo que hay detrás de ese vidrio blindado con el cual aparece. Le permite hacerlo, parecerlo sin necesariamente decirlo. Pero refleja también las diferencias que hay entre los tres candidatos y esos tres mundos. Claro, pero por lo tanto las ideas que están puestas ahí parece que ya... Y es lo que se tendría que terminar de ratificar el domingo, pero es lo que triunfa finalmente en la derecha, y eso va a ser lo que eso va a ser a lo que se va a enfrentar el oficialismo y Janet Jara cuando ya pasemos la primera vuelta. Lo último, Pedro, al respecto. Sí, respecto también de lo que son lo que refleja los candidatos y lo que es frente a la ciudadanía, también cómo reaccionan frente a cánticos respecto a instituciones tan importantes como Carabineros, también es algo que te refleja cómo vamos viendo la ciudadanía hacia adelante. O sea, por lo que pasó en el acto de Janet Jara. Son todos gestos, son todas señales a las cuales hay que estar atentos al momento de tomar las decisiones. Pedro Pizarro ha estado con nosotros, también Raúl Méndez, en nuestro panel de Voces del Poder en la previa de estas elecciones. Gracias, Raúl. Gracias, Pedro, por haber venido esta mañana. Gracias por la invitación. Nos vamos a ir a la pausa, son las 10:09. Hacemos una actualización de la temperatura a esta hora en CNN Chile Radio con una máxima esperada para hoy. Cercana a los 30 grados en Santiago, ya tenemos 21,7 cielos despejados en la temperatura del momento. Vamos al corte y seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.